Pues buen amigo, un día más aquí con nuestro amigo Carlos Pablo Cruz. Pues bueno, quiero hacerle una pequeña entrevista, la cual sería lo del volcán Chichonal. Pues la primera pregunta es, ¿cómo era antes cuando no había explotado el volcán Chichonal? Pues antes era, este, había mucho chichón en el volcán, por eso le dicen volcán chichón. Había árboles grandes y era una montaña grandísima alrededor, por eso había mucho ese mata de chichón y mata de guaya y había muchas cosas ahí. Entonces actualmente ahorita donde se conoce el cráter no era tan grande como se miraba ahorita. Sí, era grande, pero no era, sino que era puro azufre. Se miraba donde el respiradero del volcán salía el humo, pero no era grande como se mira ahorita, que una cueva grande no es, sino que así moría, había mucho chichones, todo eso, guaya y bejuco para hacer canasto, todo eso, había bastante, y bastantes animales, especies que no se miraban, todo se miraba allá. Entonces, como culebras, jaguares y hasta elefantes, y eso era antes, por eso era una volcán que estaba alrededor puro de chichón, por eso le dicen volcán chichonal. Bueno, segunda pregunta. ¿Cuál era la producción que más daba o el fruto que más daba? La fruta más se daba había muchas frutas, porque se daba de todo, era el aguacate, el chinín, el nance, la naranja, el toronja, zapote, guanábana, todo eso era el producción que daba, y verduras también, donde es calabaza, chayote, todo eso se daba. Era un lugar bonito, precioso, y había muchos agua, cascaritas de agua donde salen, brotaban aguas bonitos, y era pura vida cuando no había reventado. Era bonito, naturaleza que había hecho, hecho el Diosito, pero desde que empezó a hacer su... Y era eso, pues, el que daba muchos cosas que no se veía. Esa es la producción del volcán Chichón de Transcolión. Bueno, ¿qué agricultura trabajaban más o qué tipo de campo trabajaban más? Pues cuando yo empecé a saber cuál era el agricultor que trabajaba más, pues era el café y el cacao, era ese. Y más antes, hasta vendían ese barbasco que le digo, que había ahí en Volcán Chichonal. También lo tuvieron vendiendo porque compraban mucho ese barbasco. Y tanto el café, el cacao, ese era el trabajo de la gente cuando empezó a crecer, a vivir la gente ahí en Transcolión, los que vivían en orilla de volcán prácticamente, como en Transcolión, así es. Y ese es el comentario preciso de la historia del agricultor. Bueno, ¿qué era la tradición que más tenían? Porque todos los pueblos prácticamente tienen una tradición. Sí, es cierto, lo sé. Entonces, tradición era la Virgen de Magdalena, donde acabó el municipio del viejo Francisco León, era la Virgen de Magdalena. Por eso muchos le decían de otros lugares, bueno, le decían municipio de Transcolión, y algunos le decían vamos allí en municipio de Margalén, porque habían dos nombres de conocidos, porque era patronal a la Virgen de Margalén, y lo celebraban en grande, y ese era el tradición de Transcolión, y fue bonito porque yo lo miré también, lo celebraban, echaban fuerte, castillo, globo, todo eso.
Era muy bonito también la expresión de la Virgen Magdalena. Ese fue el entrevista de hoy. Bueno, ¿qué tipo de ropa utilizaban más? Pues la ropa, pues antiguamente era las mujeres utilizaban nagua, y blusa bordado de tejido que le dicen, y lo tejían y lo ponían un color, bueno, la blusa era color blanco y ahí le ponían el tejido, el vuelo se llamaba, porque así lo ponían de pato, todo dibujado, bordado. Ese era antes lo que usaban y nagua. Ese era el tradición de las mujeres. Y el hombre, pues también, el hombre era del pantalón de manta y camisa de manta y barache de correa. Ese era antes, pero después vino a cambiar, pues se modeló otro tipo de que vemos ahorita. Bueno, amigo, y pues, ¿qué era lo que más faltaba en el pueblo? El pueblo, pues cuando yo lo estuve viendo, cuando hacían fiesta, pues entonces lo que hacía falta era luz eléctrica, carretera. Ese era el importante que entrara ahí en Transcorrión. Pero ya estaba programado porque los presidentes municipales ya lo estaban programando cuando reventó el volcán. Ya estaba diciendo que iba a haber carretera, luz eléctrica, pero como la naturaleza lo acabó, pues ahí quedó. Esa es la entrevista el día de hoy. Ah, bueno, por una pregunta que todos hemos tenido prácticamente y todos nos hemos hecho en nosotros mismos es ¿por qué al volcán le llaman volcán Chichonal? Platícanos. Pues volcán Chichonal, pues prácticamente le dicen volcán Chichonal porque había mucho chichón, por eso el otro lo reconocen el volcán Chichón. Pero tienen dos nombres en español, en soque, pero en soque le dicen Piongbachura y en español le dicen volcán Chichón porque hay mucho chichón. Esa es la respuesta de hoy. Bueno, gracias por darnos la respuesta. Pues amigos, como han escuchado, esto ha sido toda nuestra entrevista del día de hoy. Y lo mando bendiciones a toda mi gente que me van a escuchar. Bueno, pues que Dios nos bendiga. Saludos para todo donde vaya y donde nos estén viendo. Adiós, saludos.